En esta segunda sesión vamos a ver ya los inicios verdaderamente constitucionales mexicanos. Una vez que después de la Constitución de Apatzingán y del Congreso de Chilpancingo, por las diferencias entre los insurgentes y las filtraciones de información, fue acabado prácticamente el movimiento insurgente. Solamente quedaron dos insurgentes vivos y en acción: Vicente Guerrero, que se refugia en la sierra del estado que hoy lleva su nombre, e Ignacio López Rayón, que se oculta en el estado de Guanajuato. Todos los demás son apresados, juzgados y ejecutados. En ese lapso pasan cosas distintas y muy importantes, tanto en la península como en la Nueva España. En la península se aprueba la Constitución de Cádiz, que es jurada por Fernando VII, el cual, como es habitual en él, incumple con su promesa, con su juramento, persigue a los liberales y desata la persecución más grave que ha habido en España contra los liberales. Primero jura la Constitución, posteriormente la abole, y los militares liberales encabezados por el general Riego y el general Torrijos lo obligan, le dan un golpe de estado y lo obligan a volver a jurar la Constitución, y pronuncia una famosa frase de marchemos todos juntos y yo el primero por la vía constitucional. Y así empieza lo que se llama el bienio liberal, 2 años en que la Constitución de Cádiz limita el poder absoluto de Fernando VII. Vuelve a jurar de su juramento, persigue a los liberales, al general Riego lo ahorca en Madrid, al general Torrijos lo fusila en Málaga, y a una heroína verdaderamente notable por lo que hizo, pero posteriormente porque García Lorca le dedica una de sus mejores obras, a Mariana Pineda, que la ahorca en Granada. Termina con el movimiento liberal. En tanto pasa eso en la Nueva España, eh, llega la Constitución de Cádiz, que es jurada, se le pone al zócalo de la Ciudad de México, o la plaza principal de la Ciudad de México, se le pone el nombre de Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz, pero el desorden en la península es de tal manera, y la falta de apego liberal que hay en la Nueva España hace que sea una proclamación virtual y en realidad no sea una constitución que haya sido aplicada realmente. Pero los desórdenes políticos de España después de la salida de Napoleón y de su hermano José de la península hace que el principal realista, el que había perseguido a los insurgentes, que es Agustín de Iturbide, vea la posibilidad de independizar la Nueva España. Entonces empieza con una serie de arreglos con el insurgente que queda vivo, que es Vicente Guerrero. Lo busca en la sierra, donde él está. Eh, es un hombre muy convencido de sus ideales y de independencia y liberales, y se resiste a llegar a un acuerdo con Iturbide. A pesar de eso, en el poblado de Acatempan se reúnen y se dan el famoso abrazo de Acatempan, donde llegan a un acuerdo para lograr la independencia de la Nueva España. Un acuerdo que tiene sobre todo tres puntos. Primero, la independencia, antes de todo. Segundo, la religión, mantener la religión católica en todo el territorio de la Nueva España. Y por último, la unión, que ese territorio que ha formado la Nueva España desde 1521 se mantenga unido y de forma eh, permanente. Esto hace que ese ejército, o que el ejército que se forma a raíz de ahí, y que este movimiento se llame el trigarante, el movimiento de las tres garantías, y que es lo que simbolizan los colores de la bandera mexicana, que aunque con diferente disposición, desde entonces es la bandera de todos los mexicanos. Eh, en la estructura política de la Nueva España hay un cambio ya no de virrey. Hay que recordar que la Constitución de Cádiz había terminado con los virreyes, aunque no con los virreinatos, y llega a México don Juan de Donojú, un militar liberal, muy amigo del general Riego,
con el que vivió en Londres y que tenía, aparte de las ideas liberales, tenía una concepción muy clara de lo que era un imperio que se estaba desmembrando, como pasó con el inglés, pero que supo perfectamente sustituir la dominación política por una alianza económica que permitiera al imperio inglés seguir funcionando, que fue en el caso de Inglaterra la Commonwealth. Desembarca en Veracruz y se da cuenta de la descomposición política que hay en la Nueva España. Llega a la ciudad de Córdoba, a 200 kilómetros de la ciudad de Veracruz, y ahí se da ya de forma mucho más ostensible la cuenta de la realidad. México, la Nueva España, está en efervescencia, no se puede mantener el poder político y se reúne con Agustín de Iturbide y firman los tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba no hablan de independencia, pero sí hablan de una organización política autónoma eh, en la que la corona se ofrezca a un príncipe de la Casa Borbón, a Fernando VII o a alguno de sus descendientes, y con un régimen autónomo, aunque no, sin hablar claramente de independencia. Eh, Aquí la idea de O'Donoghue para mí es uno de esos personajes históricos muy maltratados por la historia y con muy poca suerte personal. O'Donoghue quiere en esos tratados de Córdoba orientar la separación de España, de la separación de México del liderazgo político de España a través de una alianza internacional de las colonias americanas. Eh, por eso piensa en que un príncipe de la Casa Borbón pudiera venir a América y así hacer ese conglomerado de naciones dependientes de la familia Borbón, pero que mantuvieran ciertos tipos de alianzas, tanto políticas como sociales. O'Donoghue, eh, digo que tuvo muy mala suerte, primero llega, firma los tratados de Córdoba y en ese momento es considerado por los españoles como un traidor y por los mexicanos como un español impuesto al que no hay que responder. Tiene una enfermedad, parece que viruela, con la que morirá poco después. Tan es así que el acta de independencia que se firmará 2 días después no la firma él, sino se la llevarán a firma 2 días después de firmada. Eh, Cae enfermo y él muere, y la Güera Rodríguez, la famosa Güera Rodríguez, tiene que solventar los gastos del entierro de Juan de O'Donoghue, y la viuda que acaba de llegar a México sin poder instalarse en la capital de la República, se queda desamparada y con el desprecio de unos y de otros. A raíz de eso se firma el Acta de Independencia. El Acta de Independencia repite fundamentalmente lo que dicen los tratados de Córdoba. Se dice que la nación mexicana que ha carecido de voz durante 300 años, etcétera, etcétera, la recobra y establece que, bueno, tiene que haber una corona que se ofrecerá a un príncipe de la Casa Borbón, tiene que haber un consejo de regencia por 3 personas y que el presidente del consejo de regencia será Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide y sale de Córdoba, pasa por Puebla el 28 de agosto. Esto es una anécdota porque se dice que los chiles en nogada se inventaron el 28 de agosto por unas monjas de Puebla con los colores de la bandera trigarante, la granada roja, la nogada blanca y el verde del Chile en honor de Agustín de Iturbide. Esto que es una conseja popular, no sé qué tanta verdad tenga, pero bueno, lo que sí es verdad, que desde entonces, en el mes de septiembre es el mes de los chiles en nogada. Agustín Iturbide desde antes, pero desde ese momento da muestras de una frivolidad espantosa. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro haber nuestras filias y nuestras fobias. Yo creo que los dos personajes que más daño le han hecho en la historia de México son Santana e Iturbide. Y más que nada por la frivolidad. Agustín de Iturbide
ensoberbecido por los éxitos que ha obtenido, primero al perseguir a los insurgentes, después aliarse con los insurgentes y lograr la independencia, sale hacia la Ciudad de México y entra el 27 de septiembre a la Ciudad de México. Lo lógico hubiera sido que entrara a la Ciudad de México por la avenida que hoy es Maderos, que entonces se llamaba Plateros, que es la que está frente a la puerta principal de Palacio Nacional. Pero sin embargo, y dando muestras de su frivolidad, desvía la entrada del ejército trigarante por la calle de las Cadenas, lo que hoy es Venustiano Carranza, para pasar bajo el balcón de la Güera Rodríguez, ese personaje influyente en la historia de México, todo el siglo en el que ella vivió, desde antes, desde la época de la colonia hasta la época de la independencia, en la que muere apaciblemente después de haber influido en todos los actos políticos de su época. Eh, Esto demuestra, Laura Rodríguez evidentemente era su amante, y esto demuestra el interés que ponía en sus aspectos personales Iturbide sobre los aspectos del Estado. Llega a México, se establece la Junta de Regencia y él manipula a uno de sus lugartenientes, el coronel Pío Marcha, a que den una especie de golpe de Estado, una vez reunido el Congreso instituyente que debía de dictar las reglas del funcionamiento de ese periodo de interregencia, eh, hasta que se proclamara o llegara quien iba a ocupar la corona de España, y manipulando el Congreso declaran a Iturbide emperador. Un Congreso que estaba muy proclive a la figura de Iturbide, porque había logrado la independencia, y el 80% votan a favor de Iturbide, un 20% pide tiempo para pensarlo y no hay ningún voto en contra. Así Iturbide es proclamado emperador y es coronado en la Catedral de México como emperador de México. Los 9 meses que dura Iturbide al frente del imperio son un desastre. Su frivolidad se marca. En un país que acaba de llegar a la independencia y está envuelto en llamas y en problemas, él se dedica fundamentalmente a discutir cuáles son los títulos nobiliarios que le va a dar a su familia. Porque si él es emperador, ¿qué título le va a dar a su padre? Entonces ya decide que va a ser gran duque. ¿Qué título le va a dar a su hermana, la duquesa? ¿Qué título va a tener su hijo? Porque si en España el heredero es el príncipe de Asturias, en Inglaterra el príncipe de Gales, en Francia el delfín, ¿cómo se debe llamar el heredero al trono mexicano? Y en esto pierde 10 días y por fin decide que va a ser el príncipe de Iguala. Se discutió si el príncipe azteca, el príncipe de México, por fin el príncipe de Iguala. ¿Qué telas eran las que debían de vestir los ayudantes de palacio? Si francesas o italianas, ¿cuáles eran mejor? ¿Cuáles iban a ser los uniformes? Y en estos 9 meses, uno de los peores actos que él comete es dejarse engatusar por el entonces coronel del ejército, Antonio López de Santana. Antonio Sol López de Santana era un vividor, arribista, que logra enamorar a la hermana de Iturbide, y con eso llegar a Palacio y hacer vida en Palacio. La hermana de Iturbide, según dicen las crónicas, era una mujer grande, vieja, chimuela, y que según Artemio de Valle Orispe olía mal. De todas formas, se hace novia de Santana y Santana aprovecha su estancia en Palacio para expedir el plan de Casamata en contra del emperador y abatir la monarquía. Se ha hablado mucho de los dos, y con razón, de los 2 millones de kilómetros cuadrados que perdimos con la guerra con los Estados Unidos en el año 47. Primero por la salida de Texas y luego por el resto de los territorios de la Alta California, Arizona, Nuevo México. Y se ha hablado poco del 500.000 de kilómetros cuadrados que perdió Iturbide por inactividad en Centroamérica. Centroamérica fue olvidada. No le hizo ningún guiño en los 9 años que gobernó. La dejó a su suerte. Y los centroamericanos
Primero crearon los Estados Unidos de Centroamérica, luego se dividieron y desde Chiapas hasta lo que hoy es Venezuela, perteneció eh, a la Capitanía General de Guatemala, que pertenecía al Virreinato de Nuevo México. Eh, Todo esto por la incuria de Iturbide. Después del desastre administrativo y político y el desorden que había en la Nueva España, el Congreso se reúne y le quita la corona a Iturbide, lo depone. Iturbide abdica y no sale del país todavía, saldrá del país. Se reúne la Junta Instituyente del Congreso, se reúne y deciden una cosa sumamente inteligente. Dado que el sistema central había ocasionado la pérdida de medio millón de kilómetros cuadrados y ya había un antecedente en Estados Unidos del federalismo que podía ser utilizable, aunque yo tengo o muchos tenemos una teoría de que el federalismo mexicano tiene razones completamente distintas al norteamericano, eh, en garantizarles a las provincias del norte que padecían el mismo desprecio y el mismo falta de atención del gobierno central, a crear un régimen federal que les garantizara cierta autonomía y cierto respeto a sus idiosincrasias particulares. Entonces, en 1824, en el mes de enero, para garantizar que este régimen federal les va a dar garantías a las provincias, se firma un acta constitutiva de la Federación Mexicana. Los constituyentes se dan cuenta de que una constitución va a llevar mucho tiempo y que la situación política no permite esperar un año, que sería lo que tardaría más o menos en concebirse y en llevar a cabo la redacción total de la Constitución. Entonces firma un acta constitutiva que establece que la Constitución de México va a ser una federación. Esto es en el mes de enero del año 24 y en el mes de octubre, el 8 de octubre, se proclama la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos eh, de manera brillante. Aquí entramos lo que para mí es la época o la constitución más brillante que ha tenido México. La gran constitución mexicana, no tanto por su texto ni por su redacción jurídica, sino porque es un parteaguas radical de la vida de México. Hasta la constitución de 1824, México había seguido una vida lineal, por decirlo de alguna manera. Había sido un régimen autoritario siempre, tanto en las raíces originarias como en las raíces europeas. El tlatoani o el emperador tenían poder, si no absoluto, con pocas limitaciones. Los regímenes habían sido centrales y esta estructura de unión bajo la presencia de una sola persona y que mandaba en todo el territorio de manera autónoma, la Constitución del 24 le pone punto final. Entonces estamos en el momento en que la vida de México termina. Lo que habíamos visto en el territorio que hoy es México, de las comunidades originarias, de la llegada de los españoles, se ve truncada o se ve puesta en punto final en la Constitución del 24. Y al mismo tiempo es el banderazo de un nuevo México. Un México que tiene una visión distinta, una visión para su época muy moderna y una visión esperanzadora. Ay, la Constitución del 24 tiene muchos defectos. Por ejemplo, no tiene una relatoría de garantías individuales. Aquí sí hay que señalar que las garantías y los derechos del hombre nunca fueron una preocupación de los insurgentes. Era una preocupación la independencia del país y se hablaba de libertad de prensa o libertad de trabajo o libertad económica, pero un catálogo de garantías y derechos del hombre como lo tuvo Francia en 1789, no lo hubo nunca entre los insurgentes mexicanos. Entonces la Constitución del 24 carece de eso, pero tiene dos méritos
insalvables, originales, muy por encima de la Constitución de Cádiz, que se tiene como la gran Constitución liberal. Primero, y en la primera vez en castellano, se habla de la forma de Estado y la forma de gobierno. Se discute ampliamente si México tiene que ser una federación o tiene que ser un régimen federal, y se opta por una federación. Y por el otro lado, la forma de gobierno. Si México debe ser una monarquía o debe ser una república, y se opta por una república. Esto que los españoles no se atrevieron a discutir en Cádiz 12 años antes, México lo hace en 1824, y yo creo que de forma brillante, porque a partir de ese momento y con el lapso de la monarquía carnavalesca de Maximiliano, México ha sido una república. Y, y yo creo, lo volveremos a ver si hablamos de Maximiliano, que México es el país más republicano del mundo. Ha habido monarcas ejecutados que han hecho historia y que están reseñados en múltiples historias locales, historias nacionales o historias mundiales. El primero es Carlos I de Inglaterra, ejecutado por Cromwell, o Luis XVI, guillotinado por la Revolución Francesa, o Nicolás II en Rusia. Pero el único país del mundo que ha ejecutado al 100% de sus monarcas, es verdad que solo fueron dos, pero a Iturbide y a Maximiliano, es México. Tenemos, aunque estemos yo sea un enemigo acérrimo de la pena de muerte, el título de ser el único país que ha terminado con los dos monarcas, o con el 100% de los monarcas a los que tuvo en el trono. Con la Constitución del 24, aparte de definir la forma de gobierno y la forma de Estado, para mí surge una situación muy importante que es muy difícilmente asequible o accesar a ella, que es el surgimiento de la nación mexicana. Un conjunto o una sociedad en un lugar fijo, asentada, no por ese hecho se convierte en una nación. Una nación es mucho más que eso. Una nación es una conciencia en sí de una historia compartida, de unos gustos compartidos, de unas prácticas y de unas tradiciones también compartidas, pero sobre todo un futuro que se tiene en la esperanza de compartir de manera conjunta entre el conglomerado social. ¿Cuándo surge la nación mexicana? Aquí cada uno de nosotros, según nuestra orientación, podríamos tener un punto de vista original o distinto. Si los que sean muy partidarios del mundo indígena podrán pensar que, desde luego, fue Cuauhtémoc el que se resistió a la llegada de los europeos. Si somos muy partidarios del hispanismo, podemos decir que no, que fue Cortés el que propició una nueva raza con la fusión de las dos tendencias, la indígena y la europea. Si no pueden, hay quien piensa que Iturbide fue el consumador de la independencia. Hay quien dice que no, que Hidalgo fue el que la pensó por primera vez y dio el grito de independencia. Hay quien puede decir que no, que Juárez, con la segunda independencia de México, al independizar México del yugo de la Iglesia Católica y darle una presencia al Estado mexicano al margen de ese poder internacional que representaba, sobre todo en aquella época, la Iglesia Católica. Yo aquí sostengo que verdaderamente, primero, el surgimiento de una nación no es de un día para el otro. Una sociedad no se acuesta sin ser nación y al día siguiente se despierta siendo nación. Es un proceso largo y que lleva no solo tiempo, sino que lleva muchas vicisitudes en la vida en común para poder consolidarse. Yo creo que verdaderamente los mexicanos conocimos que el territorio, nos conocimos unos a otros, supimos que teníamos una historia en común, y sobre todo queríamos tener una historia en común, fue con la Revolución Mexicana. El gran movimiento de masas de la división del norte al sur, de la división del sur al norte, de los sonorenses
hacia los América, el istmo de Tehuantepec y a la inversa, hizo que los mexicanos se conocieran y sobre todo tuvieran conciencia de unos y otros. Y es a partir de ese gran movimiento de masas que se da entre el año 13 y el año 15 que se sientan las bases de lo que ahora podemos considerar, y yo creo que sólidamente, de la nación mexicana. Entonces, estos son los grandes méritos de la Constitución del 24. Aunque tuviera muchos defectos en garantías individuales, en redacción, en las situaciones en las que fue aprobada por las circunstancias del tiempo, es el parteaguas de la historia de México. A partir de la Constitución del 24, podemos decir que México es un México distinto al que había antes. Ahora, ¿qué pasa con la Constitución del 24? En la Constitución del 24 tiene que afrontar primero la separación de toda América Central y después organizar el federalismo mexicano. El federalismo norteamericano se creó para mantener unidas 13 colonias que estaban separadas. El federalismo mexicano yo creo que tiene dos razones distintas. Primero, evitar que las provincias del norte que estaban unidas se separaran. Al pensar que no eran atendidas por el centro, que tomaran el camino de la independencia en lugar de un régimen que les permitiera cierta autonomía y mantenerse unidos. Y sobre todo, ese sistema unipersonal sin contrapesos que había existido en México desde antes y en las dos vertientes, tuviera unos contrapesos. Entonces, el federalismo mexicano hace que los poderes locales, los gobernadores, sirvan de contrapeso político al presidente de la República o al jefe de la nación. Entonces crean este sistema de pesos y contrapesos entre el gobierno central y el gobierno de los estados, que yo creo que nos ha dado muy buen resultado, aunque costó muchísimo trabajo. Sobre todo la Constitución del 24 tiene una inteligencia, o los redactores de la Constitución del 24, que de todas las provincias que tenía el exvirreinato de la Nueva España, cuáles se debían de convertir en estados y cuáles no. Y llegan a la decisión de que sean solo 18 los que sean estados y tengan que tener su constitución. Porque si son muy pequeños, el desorden no podría hacer una convivencia pacífica socialmente. Y si son muy pocos y muy grandes, podrían optar por la independencia al sentirse poderosos. Entonces reparte la división territorial de tal manera que todos sean estados territorios de un tamaño intermedio que pudieran tener sus constituciones y se sirvieran de contrapeso, unos con otros y otros con el poder central. Así surge el federalismo mexicano, que yo creo que excepto el lapso de la Constitución del 36, 43 y del imperio de Maximiliano, ha sido permanentemente el sistema vigente en México. Tan es así que todo régimen federal tiene dos fuerzas intrínsecas, una centrífuga y una centrípeta. Al ser atribuciones que muchas de ellas se comparten entre los poderes federados y el poder central, siempre hay un resquemor en la forma de ejercerlas. Eh, y yo creo que, por ejemplo, el ejemplo más claro del federalismo, que son los Estados Unidos, eh, los estados de hoy en día en Estados Unidos tienen muchísima menos atribuciones y menos fuerza que la que tenían en la época en que se promulgó la Constitución americana. En cambio, yo creo que el federalismo mexicano ha ido al alza. No quiero decir con esto que los estados mexicanos tengan más atribuciones que los americanos, sino que la tendencia es distinta. Un gobernador de un estado de hoy en día tiene más atribuciones y más autonomía que un gobernador en la época de Porfirio Díaz. Pero de todas formas, el federalismo ya tiene carta de naturaleza y gracias a la Constitución del 24 en México. La Constitución del 24, entonces, con todos estos problemas de estructura y de organización, surge a la vida y empieza a funcionar. En 1936 hay un movimiento a la inversa. Se ha separado Texas. Hemos tenido la guerra con Texas.
y los enemigos del federalismo dicen que el federalismo no ha servido para mantener unido al Estado mexicano, sino que por culpa del federalismo se separó Texas y se uniría a los Estados Unidos. Y entonces hay que volver la vista a un Estado central. La Constitución de 1836 es conocida como las 7 leyes constitucionales. Es una constitución escrita, pero es la única constitución mexicana no codificada. Es decir, no es un texto único plasmado en un solo documento, sino son 7 leyes sueltas que en el conjunto hacen el texto constitucional, pero que tienen que ser o se son promulgadas independientemente una de otra, que van regulando el funcionamiento del Estado y del gobierno. Y aquí surge una idea muy original que fracasó, que es establecer un supremo poder conservador. Los constituyentes de 1836 piensan que los grandes problemas que había tenido Iturbide y que había tenido la Constitución del 24 es por lucha entre los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Que para evitar esto hay que tener un poder moderador, que le llaman Supremo Poder Conservador, de 5 personas que regulen las diferencias entre los otros 3 poderes. Entonces, que en lugar de los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, tengamos un cuarto poder, el supremo, que ponga orden entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces las luchas que antes eran entre 3 poderes, ahora se convierten en luchas entre 4 poderes y hacen verdaderamente imposible el funcionamiento del Estado mexicano. La incapacidad de la Constitución del 36, la guerra con Estados Unidos en el año 45, la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio nacional, hacen que se replantee el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces, en 1843, justo antes de la independencia, de la guerra con los Estados Unidos, se establece una constitución, unas normas constitucionales que mantienen el Estado central, pero limitan el poder de Santana, que promueve la lucha contra los Estados Unidos, que es perdida y que afecta evidentemente el funcionamiento y la vida nacional. En 1847 ya tenemos el acta constitucional que se después de la guerra con los Estados Unidos, se firma el tratado de amistad con los Estados Unidos, con el que se reconoce la pérdida del territorio y se vuelve la vista otra vez al régimen federal. Entonces, en 1943, en 47 se establecen unas reformas en el que volvemos a la Constitución del 24, se establece al mismo tiempo un régimen no solo federal, sino una lista de garantías individuales de las que carecía la Constitución del 24 y al mismo tiempo establece el juicio de amparo. El juicio de amparo, que era un juicio que se había previsto en la Constitución yucateca, a idea de Rejón, el jurista constituyente yucateco, establece que el juicio de amparo o la violación de las garantías individuales que se lleven a juicio, que se reclame en juicio, solo debe proteger al que lo reclama, no en general a todos los que se les aplique la ley, para evitar así el conflicto entre el poder judicial y el poder legislativo. Esto hace que las decisiones del tribunal no afecten a todos los implicados, sino únicamente a quienes lo reclaman. Esto, que sí tuvo la ventaja de evitar el conflicto entre poderes, trajo como consecuencia durante muchísimo tiempo este régimen, podemos decir, bicéfalo, entre quienes piden la aplicación o la protección del Poder Judicial y entre no lo piden y se sigue aplicando la norma en contra de ellos. Aquí termina esta etapa de
de búsqueda del camino, de búsqueda de la definición del Estado mexicano, y entramos a la batalla final que se da en 1957 con la Constitución de 1857, la segunda gran Constitución mexicana, la Constitución que es el otro parteaguas que le da vigencia a los principios liberales y que le da la estructura definitiva al Estado mexicano con variantes y cuyo nacimiento y vida no son fáciles. Es una constitución que nace de manera complicada, es una constitución que nace evidentemente en momentos conflictivos, que da motivo a una guerra, a la guerra de reforma, y que además a lo largo de su vida podemos hablar que en realidad son cuatro constituciones y no solamente una. Esto lo veremos en la próxima sesión, si están ustedes de acuerdo.